Bienvenidas, personas roleras, por última vez en esta temporada, a La Voz de la Mesa, el no podcast que hoy es muchos no podcasts a la vez. El título que estaréis viendo en Twitch es el 333, porque es el temporada 3, episodio 33, la edad de Cristo, ¿no? Que se dice pronto y que suena a que hemos hecho muchas cosas. Además, lo hemos puesto junto porque es un número muy rolero. Los que seáis aficionados a un No Warmies sabréis de lo que estoy hablando, porque es el número mágico del juego. Pero hoy no vamos a hablar de No Warmies. Hoy me acompaña muchísima gente, pero a la que todavía no vais a escuchar, porque queríamos despedirnos con algo especial, que es lo que intentamos hacer siempre en estos finales de temporada, y en este caso hemos propuesto una especie como de micro no podcast, ¿vale? Vamos a ir de uno en uno, entrevistando, por decirlo así, a nuestros tertulianos habituales para que nos hablen de un tema que les gusta, ¿no? Cada uno de ellos, un tema rolero, por supuesto, cada uno de ellos va a tener 10 minutos para hablar conmigo del asunto y luego pasaremos al siguiente. Y al final pues, del día pues, tendremos un ratito de tertulia juntos según lo que nos dé de sí el tiempo. Así que como si ya tuviéramos pocas cosas que controlar en un programa que no planificamos, ahora vamos a controlar también el cronómetro. Y la primera persona que va a venir al No Podcast es Cristian. Hola, Cristian, ¿qué tal estás? Buenas. No me esperaba ser el primero. Me siento expuesto, pero bueno, no pasa nada. Claro, además, que lo sepan los oyentes, justo antes de arrancar, he copiado y pegado mal y se ha filtrado el orden que en teoría van a tener, entonces lo he resorteado, porque era lo único que yo no controlaba. Les he avisado un ratito antes de lo normal, hoy por la mañana les he dicho, pensad que os gustaría hablar y así vamos a arrancar. Entonces, Cristian, como es tradicional el programa, te voy a pedir que nos definas de qué quieres hablar hoy. Vale, iba a hablar un poco del hecho de las aventuras, campañas y escritas, las que la gente puede comprar en cualquier momento, jugarlas y demás. Y sobre todo a raíz de que a veces mucha gente se queja de en plan, es que es poco personalizable porque tienes que hacer lo que dice el libro y es como, no estoy de acuerdo. Entonces... Estupendo. Pues nada, arranca. ¿Por qué no estás de acuerdo con esa afirmación? No estoy de acuerdo porque aunque se pueda mover la historia hacia un sitio concreto, que es la finalidad de lo que va a pasar y demás, tú como DM o incluso la gente que está jugando lo puede ir personalizando y adaptando, en plan crear vínculos con los PNJs que hay allí con sus PJs, añadir otros PNJs, adaptar un poco la temática incluso según los intereses de quienes están jugando o tú mismo o misma que estás dirigiendo la aventura o campaña. Entonces, sí, si quieres hacer un railroad de ir siguiendo la campaña sin más y adelante con ello, que al fin y al cabo es mucho más fácil, por así decirlo, sobre todo si estás empezando a dirigir partidas o cosas por el estilo, adelante. Pero yo creo que es más divertido cuando vas haciendo esas pequeñas incisiones, por decirlo de alguna forma, que te permiten ir personalizando toda la historia en base a quienes estáis jugando, que sea la historia de los personajes que estáis ahí adelante y no sea simplemente una campaña sin más de, bueno, pues ha pasado esto y ya está. Y oye, Cristian, ¿tú crees que hay aventuras publicadas o escritas que son más flexibles a esta personalización que otras?
Sí, yo creo que puede ser más personalizable dependiendo un poco del sistema que se esté jugando. Por ejemplo, mira, voy a hacer mención a una que me dio Steph, el de Palabras Veladas, de que, por ejemplo, esa campaña, aunque vaya por un lado u otro, da mucho pie a que lo vayas personalizando, incluso sin ir más lejos, aunque tengas los pregenerados al principio, que la historia está hilada para utilizarlos, tú puedes decir, ¿sabes qué? Paso de los pregenerados y me voy a hacer personajes que yo quiera, y aunque la historia sí que sea un poco, hostia, ¿qué está pasando aquí? Para no hacer spoilers, y a ver hacia dónde va, todo ese hacia dónde va, puedes inventártelo de una forma u otra a raíz de los personajes que habéis hecho. Y si luego vamos un poco a más clásico de D&D, vale, sí, igual hay el malo maloso del final big evil boss ahí que queréis matar y todo eso, pero vincularlo de alguna forma con el desarrollo y el trasfondo de los personajes, incluso añadiendo, yo qué sé, mini bosses que puedan tener relación con los personajes, que un PNJ quizá en realidad sea el hermano o el padre o un familiar o un amigo de un PJ que no sabía dónde estaba o que creía muerto, porque ese creía muerte siempre da para muchos dramas. Y, por ejemplo, alguna aventura que tú al principio te costase más ver esa posibilidad de adaptación, decir, mira, esta, no sé por dónde meterle mano sin cargármela mucho, o no sé, o no es algo muy habitual con este enfoque que nos dices. Mira, por ejemplo, voy a utilizar una que suelo llevar en jornadas, ¿vale? Que incluso creo que lo he hecho tanto en jornadas online como la de Halloween Weekend y similares, que suele ser para jornadas así de Halloween y por el estilo. Es la que llevo la de las tinieblas. Excepto los preceptos de las tinieblas. Que te lo he visto. Es el resurgir del dragón. Sí, tal cual. Esa, por ejemplo, aunque sea la historia muy lineal de llegáis, pasan cosas, de repente esas cosas van escalando, estalla y demás, y luego se vuelve. Yo lo que suelo hacer es cogerla, reformularla, partir de ese estallido, y la gente no recuerda cómo ha podido ocurrir todo eso. Y es un poco ese recordar, intentar salir de ahí, qué está pasando y demás, y al mismo tiempo ese toque personalizado de no todas las aventuras de D&D tienen por qué ser aventuras épicas que recordar y fardar, sino, oye, ¿y si mejor no contamos lo que ha pasado aquí? Porque no es que sea muy buena idea decir, bueno, sí, fuimos aquí y al parecer, por no hacer spoilers, participamos en esta cosa, en esta movida, y bueno, digamos que no ha salido muy bien. Entonces, además te da una forma de hacerlo un poco más novato friendly para que la gente pueda tantear un poco el sistema y al mismo tiempo mostrarle a gente que juega o que quiere aprender un poco a dirigir de que tampoco hay que seguir las reglas al pie de la letra siempre 100%. Como por ejemplo yo que suelo utilizar vale, si no os acordáis de algo, aunque historias sean conocimientos históricos y demás, tírame y así sabemos, lo utilizamos como memoria de a ver cuánto te acuerdas de esta cosa. Y así es un poco el personalizar también el sistema. Y yo que sé que también tú escribes aventuras y hay mucha gente que nos escucha que también puede escribir sus aventuras por la razón que sea. ¿Algún consejo que podrías darle a la gente para pensar en eso de facilitarles la personalización de la historia? Dejar puertas abiertas. O sea, dejar bastantes puertas abiertas. Incluso con los PNJs, sobre todo si quieres relacionarlo con PJs, dejarles incluso puertas abiertas para ellos. Por ejemplo, que un personaje no jugador, pues por ejemplo, no sepa dónde está, volviendo al tema familiar, dónde estaba su hermano y de repente, pues uno de los PJs es su hermano, que no sabían ni siquiera los dos tal. De esta forma, no hay sorpresa solo entre jugadores, sino que también hay un poco de sorpresa de, hostia, yo que estaba dirigiendo la historia, pues vaya, por dónde ha ido, que también me ha sorprendido un poco. Sí, lo que cuentas me suena un poco al típico consejo que solemos darle a los jugadores de no definas tu historial con todo el detalle, deja huecos, pues un poco lo mismo en versión haciéndolo la partida, ¿no? Exacto, y de cara a la narrativa, incluso
aunque sí que tengas que, cuando escribas, haces un poco, vale, pues esto va así o esto va así, deja también puertas abiertas en el sentido de, vale, pueden llegar, vamos al clásico, puede llegar al malo, pues para llegar al malo tiene que vencer a los guardias, pasar por el templo y llegar al altar donde está el malo. Oye, ¿y si pasan de los guardias de pasar el pasillo del templo, rompen una ventana y se colan por el altar? Pues deja un poco en plan, oye, hay ventanas, podrían entrar por ahí. Luego ya tú invéntate si en las ventanas pues hay una trampa mágica y el primero que pase pues recibe daño, ¿o sabes? Pero dejas un poco escrito esa posibilidad para que al menos quien vaya a dirigir la aventura tenga la posibilidad de personalizarla también en base a cómo cree que va a hacer su mesa, porque cada mesa es un mundo, o sea, empezando por ahí. Me has recordado a una partida que he dirigido hace poco de Fading Suns de la nueva edición, pensando en llevarla a las jornadas TDN, donde intentaba hacer un poco esto con el inicio, porque quiero llevar varios personajes jugadores para que elijan, así como muy variadetes. Y claro, como ahí está muy marcado si eres de la iglesia, eres noble, etcétera, que tanto el gancho como la parte central de la aventura, que hay cierta parte de obtener información, varíe mucho según la composición del grupo. Por ejemplo, cuando la jugué, el líder del grupo era un noble, entonces fueron un poco, digamos, por la trama del noble, casi recordando a los videojuegos estos que tienen rutas. Claro. Y creo que al menos incluso para el propio director puede ser más divertido para rehacerla, pues no es lo mismo siempre, ¿no? Y también algo que creo bastante interesante es que cuanto más haces la aventura o la campaña más grande, no te limites simplemente a lo que está pasando en la línea central. Define qué hacen los otros personajes no jugadores y cuáles son sus motivaciones en el sentido de, oye, no son personas quietas que si no interactúas con ellas se quedan ahí esperando al día de su muerte. O sea, claro. También si lo escribes en la propia aventura o en la campaña, oye, estos van a intentar hacer esto, de esta forma o de esta otra o de esta tal. Así se pueden ir adaptando conforme a lo que vaya haciendo la party. Que la party no les toca la pera, pues oye, pues siguen con su plan inicial. Que les toca un poco la pera, pues oye, se van a adaptar a eso. O igual van a ir contra la party. De hecho, una buena idea igual podría ser recuperar la idea de los relojes de Apocalipsis del PBTA, ¿no? De Apocalipsis War similares. De esto es lo que van a hacer los PNJs si los jugadores no se involucran, claro. ¿no? Va a ir pasando esto. Exacto. De que va pasando estas cosas y si no hacen nada, pues oye, van a seguir con lo suyo. Y si hacen cosas que les afecte, pues adelante. Que también puede ser que sean efectos secundarios, es decir, me lo invento. Igual querían conseguir una información de alguien y la party se ha cargado a ese alguien y no es que tengan nada en contra de la party, pero ahora necesitan conseguir esa información de otra forma y eso hace que tengan que ir hacia la party. O sea, ese efecto dominó de, aunque inicialmente estábamos yendo en paralelas, ha pasado algo que de repente nos cruzamos. También es interesante, en el sentido de que igual, siguiendo el Railroad, no se hubieran cruzado en ningún momento porque van por dos caminos distintos, pero hay un poco de ese cruce que además te hace ver un poco la perspectiva de, oye, lo que estamos haciendo también puede ser en el sentido, somos los buenos. Esto también es muy interesante. Qué bueno, Cristian. Pues hemos llegado a nuestro límite de tiempo por hoy. Te agradezco mucho tu participación en este micro programa de La Voz de la Mesa. Ha sido súper acelerado todo. Como normalmente acabamos con una lección o consejo final, en este caso te voy a decir, ¿se te ocurre alguna cosa que le quieras preguntar al siguiente contertulio o contertulia? Bueno, sabiendo que no sé quién va a hablar después, le voy a preguntar, siguiendo el tema de aventuras y demás, si escribe o ha escrito alguna cosa por el estilo, ¿se ha visto alguna vez la necesidad de detenerse a sí mismo o a sí misma en plan, ya estoy poniendo demasiadas opciones, vamos a parar aquí? Esa va a ser mi pregunta de cómo estupendo, Cristian. Pues muchas gracias y te volvemos a escuchar en la parte final. Voy a pedir que entre en el escenario Estef. Mientras, aprovecho para agradecer tanto a Queen Latefa como a The Hoodoo sus suscripciones con Prime en el canal, muchas gracias. Y a Miss Leona, que ha saludado al llegar al chat. Y animamos, si queréis alguna pregunta o reflexión en el chat, las iremos introduciendo. Bienvenida, Estef, a La Voz de la Mesa, tu no podcast en el que nos vas a definir el qué. Pues yo os voy a hablar de una cosa que estoy poniendo ahora mismo en la pizarrita. Y es un juego chiquito
y que se titula, o sea, que se llama Lances, está publicado por No Solo Roll y no me ha dado tiempo de mirar si todavía se puede conseguir, creo que en la página web de No Solo Roll no, pero creo que todavía queda por ahí en algún sitio. Nos dicen por ahí que sí, por el pinganillo. Que sí o que no, que sí. Vale, nos dicen por el pinganillo que quizá en una tienda muy bonita de Valencia y en Juegame Store online todavía lo podéis conseguir. Pues eso, es el Lance, es un juego de roles del Siglo de Oro. ¿Que ¿Por qué voy a hablar? Ah, y en la editorial también. Claro. Ah, vale, es que cuando lo compré yo lo tuve que comprar ahí de un saldo y luego lo volvieron a reeditar, ¿no? Vale. Sí, se reimprimió poco después, sí, efectivamente. Eso es. Bueno, ¿y por qué voy a hablar de este juego chiquito? Y no se me olvida que tengo que contestarle a Cristian, por cierto. Eso es. Vamos a hablar de este juego. Es un juego chiquito porque es que tiene muy pocas páginas y es chiquito. O sea, el tamaño es... me podéis echar una mano la gente que sabe de libros. Este tamaño que es como un poco más de la mitad de un folio, un poco menos de un folio. Un poquito especial, sí, no es un folio, pero tampoco es de estos pequeñitos de ahora. No sé si se traduce en un A concreto, yo creo que no. Pero, yo creo que tampoco. Pero como ya sabemos que lo importante son las palabras y las páginas más que el tamaño, de páginas tampoco va muy extenso, ¿no? No, te lo digo exactamente ahora, con las 75 más un glosario, más la hoja de personaje y el índice, o sea, no tiene más. Bien, y me gustaría hablar de este juego porque no sé si la gente lo sabe, no se pudo subir a iVoox y en Twitch no sé si tuvimos problemas para emitirlo. Hicimos un programa de juegos chiquitos, o sea, de estos juegos que no ocupan muchas páginas, pero que tienen como mucha enjundia. Y yo me acuerdo que hablé de este juego y me dio mucha pena que luego no se pudiera publicar. Entonces, por eso vengo a hablar de mi libro. Retomaremos el tema de los juegos chiquitos alguna vez. Por cierto, estas 80 palabras, o sea, estas 80 páginas se traducen en unas 37.500 palabras en texto. O sea que no es tan chiquito como parece. Pero matón. Es pequeñito pero matón. Antes de que se me olvide, voy a contestarle a Cristian. Muy bien. Sí, es una jodienda cuando estás escribiendo una aventura y entonces te pones en todas las tesituras que pueden llevar a cabo los personajes jugadores y dices, si en realidad pueden hacer tantas cosas que llega un momento en el que tienes que acotar. Entonces, yo por la parte que me toca, y ahora la gente ya lo sabe y se puede contar, en la guía de inicio que se regaló esta última vez en el Día del Rol gratis, la guía de inicio de la próxima edición de Aquelarre, escribí una aventura a medias con aquí el señor Pedro Jeta y llegó un momento en el que dije, pero es que tienen muchas cosas para hacer. ¿Esto cómo se resuelve? Entonces, al final, la aventura da círculo sobre sí misma. O sea, van a conseguir la información que necesitan o van a conseguir por lo menos parte de la información, pero la van a poder conseguir desde varios puntos. Entonces, tanto si hacen una cosa, o sea, uno prevé un montón de cosas, ¿no? Igual no prevé que se piren de donde están, lo cual no tendría ningún tipo de sentido, pero bueno, o sea, acotarlo. Crear redundancias, ¿no? Un poco. Eso es, eso es. Bien. ¿Y en Lances hay redundancias, Esther? En Lances no hay ninguna redundancia porque no le sobra ni media coma a lo que tiene. Porque este fue uno de los primeros, el primer libro de rol que me compré fue Séptimo Mar y este creo que fue el segundo o el tercero. ¿Y por qué me lo vendieron muy bien? Pues cuando dice que es un juego de roles del Siglo de Oro, es que ya nada más abrir el libro, el libro tiene forma de pliego volandero del Siglo de Oro. Que si no sabéis lo que es un pliego volandero, pues os lo cuento yo ahora en un momento. Eran trozos de papel en los que la gente pues escribía cosas y esos pliegos luego se tiraban en la calle para que la gente los leyera. Por eso se llaman pliegos volanderos. Normalmente eran pliegos además porque eran hojas, imaginaos una hoja, no eran tamaño folio porque era otro tipo de tamaño, doblados a la mitad, que se tiraban por ahí al aire. Y entonces ahí es de donde algunos se recuperaron y las típicas pollas estas que se metían Góngora y Quevedo en aquella época, pues muchas aparecieron así en plan anónimo, que a ver, eran anónimas, pero de anónimas no tenían absolutamente nada. O sea, todo el mundo sabía quién porras las había escrito. Y entonces, ¿de qué va el Lances? El Lances va de montar
una obra de teatro del Siglo de Oro. Uh-huh. Que dicho así, pues... Es un juego de trabajar. Es un juego de trabajar. Sí, en realidad es la misma estructura de planteamiento, nudo, desenlace al que ya estamos acostumbrados en los que jugamos a rol. Lo que pasa que atendiendo a todas las partes de la estructura de una obra de teatro de aquella época que se llaman comedias. O sea, es un poco como simular que esa aventura del Siglo de Oro que estamos jugando fuera una obra de teatro, ¿no? O sea, estamos jugando a rol, pero simulando que es una obra. Efectivamente. Entonces, hay unos... es un trampantojo. Bueno, sí. El propio juego, además, tiene un par de salvedades que lo hacen bastante original, además de conservar esta estructura de las comedias del Siglo de Oro, que son, a saber, punto number one, las comedias del Siglo de Oro eran en verso. Entonces, el propio juego, de hecho, tengo marcada la página, el propio juego te dice que, bueno, vamos a ver, deberíais hablar en verso. Ojo, no agobiarse. Nos da igual si rima en asonante, en consonante o en disonante, o te queda algún verso libre. De hecho, yo solo lo he jugado una vez, lo llevé a las últimas rolea y fue muy divertido porque uno de los jugadores, nada más empezar, que hay que hacer una loa al director de juego, en este caso la directora de juego que era yo, se escribió un soneto. Porque sí, porque juego con gente majísima y pues luego pasan ese tipo de cosas. A ver, luego sí que es verdad que a la hora de improvisar, pues que te salga un verso probablemente no, ya te digo yo que es bastante complicado, pero sí que es verdad que a medida que vas jugando, si varios de los jugadores hacen el esfuercito, a ti solo ya te va saliendo. Que hablábamos un poco de lo que comentabais la semana pasada en la inmersión en el rol. Yo creo que en este juego sucede muchísimo. Si tienes un par de compañeros que tiran adelante e intentan hablar siempre en verso, este juego al final lo consigue. De hecho, un consejo para jugadores, si tenéis miedo a eso, como no vais a estar en escena todo el rato, aprovechar los ratos en los que no tenéis el foco para haceros algunas rimillas, al menos era lo que yo hacía, para ayudarte un poco a calentar, ¿no? Mientras... Entonces eso, se comienza con como se comenzaban tal cual, como se comienzan las comedias del Siglo de Oro, con una loa, en este caso al director de juego. Después sucede el acto 1, que transcurre, pues eso, los personajes, se plantea el dilema o lo que tengan que resolver y demás. Y luego hay un entremés en el que el juego te dice en el entremés, es una pieza teatral breve. Entonces... Es un minijuego, es como una mini partida de rol dentro del juego de rol. El juego te dice, piensa en el entremés como un interludio cómico sin gran trascendencia que escenifica una escena graciosa. Entonces son vuestros propios personajes que están jugando, que de repente, pues yo qué sé, un día que estaban en una taberna les pasó X cosa. Vale, después seguimos con el nudo de la historia, el segundo acto. Después vendría la jácara, que es una canción popular con acompañamiento musical. ¿Vale? El texto suele ser una narración sobre las aventuras de pícaros o personajes de origen humilde. ¿Vale? Bueno, tiene una determinada mecánica, pero la idea es que cada personaje, incluido el director, vaya diciendo una frase o un par de frases y se vaya creando la historia que se quiere contar. Después vendría el acto tercero, o sea, el desenlace de la historia que están contando los personajes, y después vendría el baile, como en las comedias del Siglo de Oro. Y pues bueno, no hace falta bailar, te lo dice el propio juego, pero bueno, oye, un poquito de fiesta y jolgorio después de lo bien que nos lo hemos pasado, pues nunca está de más. Entonces, por su propia lógica, es un juego de one shots, ¿no? Por decirlo así. Estoy usando para el teatro. Sí, yo creo que sí. O sea, no, igual para una campaña, pues tendrías que organizar los actos de otras maneras y probablemente no quedaría bien, pero para un one shot, nosotros creo que estuvimos jugando 3 horitas y la verdad es que fue bastante divertido. Y además, lo bueno que tiene este juego es, a poco que sepas
que no tienes ni que saber de teatro del siglo de oro si no te apetece. O sea, está una cosa llamada la Wikipedia y si no el Google que te lo cuenta. Te vas a cualquier obra de Lope de Vega, de Tirso de Molina, de Calderón de la Barca. De hecho, la mía era La vida es sueño. Entonces, tenían que rescatar a Segismundo de la Torre, luego pasaba no sé cuál. Entonces, si ya solo Lope de Vega escribió como 500, 1000, no sé cuántas comedias del siglo de oro escribió, pues ahí ya tienes material suficiente y no tienes incluso ni que inventar nada si no te apetece. Pues qué guay. Pues con eso nos quedamos, Steph, que está sobre el tiempo. Como en el caso de Cristian. ¿Quieres lanzarle alguna pregunta? Yo quería hablar de la hoja de personaje, que son los 4 palos de la baraja, y juegas con amarracos como en el mus. Vale, ya está. Pues Tendremos que lo compréis. Tendremos que ir al próximo Juegos Chiquitos que habrá que rehacer en la próxima temporada, ¿no? Porque fue una lástima que se perdiera. ¿Qué pregunta quieres lanzar al siguiente participante? Pues como bien ha hecho Cristian, me parece una idea estupenda, puesto que yo he hablado aquí de mi juego chiquito favorito, pues le quiero preguntar al siguiente participante de La Voz de la Mesa cuál es su juego chiquito favorito. Pues estupendo. Muchas gracias, Steph. Vamos a darle la bienvenida de nuevo a La Voz de la Mesa a Juan, que lleva un tiempito sin pasarse y que vuelve en este fin de temporada. Hola, Juan, bienvenido a La Voz de la Mesa. Vaya, qué suerte la mía. Aquí estamos de nuevo. Y cuéntanos, ¿de qué define el tema del que vamos a hablar? Llevo dándole vueltas a varios temas, la verdad. Y un poco con miedo de que me pisasen el tema. Eso ya habría sido la leche, pero no ha pasado. Así que a ver si tengo suerte y se lo piso yo a alguien. Muy bien. No creo. Mi idea de tema era hablar un poco de PNJs. Ajá. Y de cómo gestionar algunas cosas de los PNJs. Muy bien. Porque es un tema más el que llevo dándole vueltas un tiempo para escribir un artículo y así aprovecho para ordenar un poco las ideas. ¿Un artículo en Biblioteca Planar, tal vez? Tal vez. Ole. Ya veremos. Una página sobre D&D y similares que os recomendamos desde aquí. Háblanos de PNJs. Después de esta cuña, voy a contestar antes a Steph. Si no, estupendo, claro. A falta de... La verdad es que no soy muy malo, tengo muy mala memoria y seguro que si me dedico un rato, seguro que me ocurren más juegos chiquitos que me molan. Mira, como por ejemplo Nuestra Mejor y Última Esperanza, que es un gran juego al que nos hemos reído mucho. Sí. Pero la verdad es que el primero que me ha venido a la cabeza ahora mismo, porque probablemente es el que más hypeado estoy, es Dark Streets. Del refugio. El refugio que es otro, que es un juego de chulo. Al final por ahí te hacen el gesto que muy chiquito no es. Bueno, es verdad, es formato mediano pequeño, pero es verdad que es tocho como el solo. Es como lo ves, no bajito, pero... Claro, efectivamente, pero contundente. Muy bien. Pues cuéntanos. Volviendo al tema, vamos a ver. Una cosa de los PNJs al que yo le he estado dando vueltas últimamente, porque lo estoy viendo mucho, es un error, yo creo que es un error, pero estoy bastante seguro de que es un error. Pero en cambio lo he visto bastante entre comillas, sobre todo en material que me ha tocado revisar últimamente. Gente que me pide que le revise manuscritos, temas editoriales, lo que sea. Es un poco el tema de los el PNJ jugador, ¿vale? Pero lo voy a matizar un poco. Para quien no lo conozca, tiene muchos nombres, pero el tema del PNJ jugador es el rollo del PNJ del máster. ¿No? Que siempre hay un PNJ que es como el jugador del máster y entonces mola mucho y... Que va con ellos, pero no es un comparsa, sino que es como si fuera otro jugador más, ¿no? Claro, y entonces como es el jugador del máster, es el favorito, y entonces siempre tiene que molar y nunca le puede pasar nada y no sé qué. Eso es un problema bastante genérico y la verdad es que en Internet hay mucha información al respecto. Pero yo quería centrarlo un poco más a la hora de escribir, ¿vale? A la hora de escribir para otros, a la hora de publicar o colgarlo o lo que sea. Porque normalmente esto se agrava. Es decir, y en tu campaña con tus colegas puedes jugar lo que quieras, aunque suele ser una mala idea estas cosas, pero ya en algo que intentas hacer que otro máster vaya a jugar, yo creo que es un problema. Y una cosa con la que me encuentro mucho
es que a veces las campañas, o las aventuras, pero son la historia de un PNJ. En la que los protagonistas, los PJs, pues es que son la comparsa o los matones del PNJ o cosas así. Pues mira, ahora según me lo estás contando, no sé si puede tener que ver, pero igual es porque mucha gente viene a escribir rol ya viniendo de escribir novela o relatos, y claro, ahí tenemos muy claro que hay que tener un protagonista y no puedes evitar meter tu propio protagonista ahí, ¿no? Claro, yo creo que tiene que ver con dos cosas. Una es el rollo ese de que al final siempre tendemos a crear nuestro personaje, ¿no? A ver los PNJs como nuestros y a querer que molen. Y luego otra cosa que es que pasa que a nivel comercial, a nivel de publicar para terceros, escribir para terceros, claro, tú no conoces los PJs. Claro. Es decir, cuando tú vas a improvisar o crear una aventura para tu grupo con los personajes ya prehechos y tal, pues es muy fácil adaptarlo y hacerlo los protagonistas. Pero claro, si yo quiero vender algo y yo no sé quién lo va a jugar, pues puedes personalizarlo hasta cierto punto. Claro. ¿No? Pero es muy difícil armar una historia en torno a un tipo de tragedia personal tal de unos PJs a los que no conoces. Y eso lleva muchas veces a hacer una cosa que es meter con un PNJ en medio entre la trama y los PJs que haga un poco de enlace. ¿No? Lo que es el gancho de partida de toda la vida. Pero claro, eso si se hace mal, llega a algunas cosas que son un poco complicadas. Y estoy pensando en una campaña que revisé hace poco, además creo que tú sabes cuál es porque sé que lo hablamos. Sí. En la que, claro, los PJs, era una campaña de Dungeons and Dragons. Pues es que los PJs eran prácticamente los matones de un PNJ que era el protagonista de la campaña. Y entonces, en cada cambio de capítulo, pues el PNJ molón hacía sus cosas, sus pesquisas, todo, ¿no? Fuera de escena, resolvía la trama, por así decirlo, investigaba, y entonces el capítulo empezaba con pues que el personaje de Molón McMolón ha hecho un montón de cosas guays y ha retenido información y ahora necesita que los PJs pues le investiguen unas cosas o vayan a buscar a no sé quién o maten unos monstruos en no sé dónde. Claro, es un poco lo que tú encargarías a unos subordinados porque tú estás haciendo la parte importante, ¿no? Pero al revés, mandas a los jugadores a la mina a matar a los goblins porque tú has descubierto la conspiración política, no sé qué, ¿no? Claro, bueno, efectivamente era un poco lo que podía pasar, ¿no? Ese rollo de hay una conspiración política, pues ir a, yo qué sé, ¿sabes? Ir a investigar a la casa de no sé quién o tal, ese tipo. He descubierto que no sé quién ha secuestrado a no sé quién y lo tiene en una cueva, pues ir a la cueva y rescatarlo. Claro. ¿No? Cuando probablemente lo que molaría en una campaña es jugar por la parte también de descubrirlo. Claro, un poco como si el Witcher, ¿no? Ahora que se ha estrenado serie nueva, dijera, uy, aquí hay un monstruo, por favor, vais a ir vosotros a recoger flores para que luego yo me pegue con el monstruo, ¿no? Es un poco... Bueno, o que venga el Witcher y te diga, he descubierto que hay un monstruo no sé dónde, está en esta cueva, he leído en unos libros que para matarlo hace falta no sé qué, que está en estos árboles de este sitio, pues venga a ir, coger la movida y matarlo. Claro, eso es complicado. Es complicado. Entonces, que sea divertido mucho rato, ¿no? Claro, puede ser divertido el combate, pero claro, yo creo que se pierde la mitad de la gracia. Y a lo mejor estamos hablando de cosas un poquito exageradas, claro, ¿no? Con los ejemplos, pero claro, al final pasa mucho eso, ¿no? Que las decisiones más importantes de la historia pues no dependen del grupo de PJs. Y dado que te ha surgido a raíz de leer y revisar aventuras, ¿tendrías algún consejo como para detectarlo de si la aventura que estás escribiendo has metido a un super PNJ de esos? Sí, yo creo que hay uno que no falla nunca. Es si el PNJ se puede morir y la aventura sigue perfectamente, está bien. Oh, qué buena. De hecho, no solo se puede morir, sino que recomiendo matarlo llegado un momento. El test de Gandalf. En medio. Efectivamente, ¿no? Claro, pues ese rollo, ¿no? En un momento dado es bastante... Es decir, Gandalf tiene que desaparecer pues para que los hobbits y el resto de la compañía pues no estén todo el rato diciendo Gandalf qué hacemos, ¿no? Sí. Además es verdad que hay veces que los jugadores intentan apoyarse en esos PNJs para hacer muchas cosas. Yo a veces he tenido de decirle, esta persona no puede haceros caso, porque le estáis tirando todo el rato de él, si no, pues lo va a resolver esta persona todo, y no puede ser, es verdad. Me ha gustado esa pauta. ¿Algún consejo más que puedas dar? Por ejemplo, eso, a escritores de aventuras o a gente que lea la aventura y diga, uy, aquí pasa esto. Yo, que si en un momento no puedes matarlo o quitarlo de en medio, es un problema. O sea, un momento que decir, a lo mejor al principio, la introducción, el primer capítulo, pues claro, tiene que estar, pero si en toda la aventura ese tipo tiene que estar,
Pues ese tipo probablemente deberías ser un PJ o deberías de replantearte la historia. Y eso, y luego pensar que todo lo que hace este PNJ, el gancho de la aventura, ¿lo pueden hacer los PJs? Pues que lo hagan los PJs. Claro, y que igual lo que tienes que hacer es preocuparte de darles esas pistas para que ellos lleguen a esas conclusiones que son las que llega el PNJ por ellos, ¿no? Claro, yo creo que esa es un poco la gracia. Qué guay. Y luego, perdona, Pedro, sí, un poco también el tema del meme del Warcraft, ¿no? Del WoW. De porque un personaje de nivel 50 te manda a matar unos lobos a ti, personaje de nivel 1, cuando puedes ir y hacerlo en 2 minutos, ¿no? Y ya está. Claro. Como, pues eso también hay que intentar regularlo porque queda un poco raro. ¿Y hay alguna aventura comercial publicada que conozcas en la que creas que esto puede pasar o que pasa? Que se te venga a la cabeza. Señalar está feo. Pero es el último capítulo de la temporada, ya la gente no escucha. Me voy a ir a cosas grandes. Venga. A cosas un poco... es un ejemplo por no atacar a cosas un poco más tal. No es exactamente lo que acabo de comentar, pero en Descent to Avernus, en Baldur's Gate Descent to Avernus, es una campaña de quinta oficial. Ahí hay un punto, no voy a hacer spoilers, pero hay un punto de la trama en realidad es la de un PNJ. Y en realidad las decisiones morales importantes y los hechos tienen que ver con el PNJ. Y tú, bueno, pues le ayudas porque te interesa en un momento dado, pero ya está. Quiero decir, si el PNJ desapareciese, pues la verdad se quedaría bastante... O sea, no habría trama prácticamente. Vale, pues es una buena idea y puede ser un consejo para quien quiera dirigirlo, ¿no? Que tome nota para ver si quieren enmendar eso. Claro, tampoco... Ya digo, es quizás un poco exagerado esto que estoy diciendo, pero hay un poco de eso y a veces hay que intentar medirlo un poco. Pues estupendo, Juan. Con eso nos quedamos. Pues nada. Y te voy a pedir que me digas una pregunta para la siguiente persona que venga a hablar a la voz de la mesa. A ver, voy a intentar ser un poco malvado, ¿no? Creo que solo quedan Pablo, Tony y tal. A ver, venga, voy a ser un poco malvado. ¿Qué juego de rol no jugaríais una partida ni aunque vuestra vida dependiera de ello? Oh, muy bien. Pues la persona que lo va a contestar va a ser Tony. Juan, muchas gracias por estar aquí otra vez. Un abrazote. Un abrazo. Y damos la bienvenida a Tony a la voz de la mesa, el no podcast en el que nos va a hablar de estar silenciado, Tony. ¿De qué nos vas a hablar? Antes de tiempo, con lo cual tú has salido a pedir de Milhouse. Pues yo voy a hablar de construir personajes o generar personajes memorables. Vale. No memeables. No memeables. No memeables. Todo lo contrario, muy memeables, ¿no? Creo. Memorables. ¿Quieres contestar a Juan antes de que se nos vaya? Pues te diría, bueno, lo tengo claro, lo tengo clarísimo, qué juego no jugaría en la vida, no lo tocaría ni con un láser ni con el dinero de otro lo compraría, que es Perros en la Viña. Ajá. De hecho, no me acuerdo ni que se llame así del todo, ¿eh? Pero creo que ya he comentado que ese juego yo lo adquirí, lo leí y lo cambié por una mesa de Ikea. Y la mesa me sirve para pintar miniaturas y estoy muy contenta y el libro no me sirvió para nada. Pues estupendo. Muy bien. Pero es una pregunta difícil, porque me ha costado, o sea, si no fuera por ese porque es un comodín, el resto serían complicados. Bueno, yo, como ya he dicho, voy a hablar de personajes memorables, cómo construir o cómo crear personajes memorables, porque tengo cierta habilidad. Yo juego muy mal, ¿vale? Yo me gusta dirigir, no dirijo bien, pero me gusta mucho dirigir, pero jugar se me da fatal. Y entonces, pero tengo una habilidad para crear personajes donde siempre se les recuerda. No sé si por lo de memorables a veces puede ser bueno, a veces puede ser malo, pero si te acuerdas de la campaña, posiblemente te acuerdes del nombre y apellido de mi personaje. Por lo que fuera. Entonces, creo que todo esto lo digo no solo porque crear un personaje es interesante para el desarrollo de una aventura y también un poco por lo que decía Juan antes, porque muchas veces las partidas de rol a veces centramos mucho el foco en que tiene que ser algo, la partida tiene que ser interesante, tiene que tener un plot twist, la historia que se desarrolla tiene que ser innovadora y a veces no tiene por qué ser así, todo lo contrario, ¿no? Sino que el propio desarrollo de los personajes, y hay juegos que a lo mejor hacen más hincapié en ello y otros que menos, pero no tiene, bueno, es una cosa independiente muchas veces de los sistemas,
el propio desarrollo de los personajes, sus interacciones y cómo van a funcionar, va a hacer que una partida que en esencia, a lo mejor, pues como decía Cristian al principio, está peor escrita, o como dice Juan, tenga ahí un PNJ que sea la trama de la historia, pues pase como un segundo plano y nuestro personaje sea el que se recuerde, ¿no? Y bueno, y dentro de esa línea es donde voy a construir mi argumentación. Venga, pues adelante con ello, te escuchamos. Bien. Para empezar, un personaje memorable tiene que tener un nombre memorable. No quiero decir que tenga que llamarse Max Powell, todos ellos, ni muchísimo menos, pero siempre que tiene que ser un nombre, no me refiero a la construcción, pero que esté presente. El personaje tiene que tener nombre. Parece que es una tontería, porque siempre está en la fichita relleno, pero ¿cuántas veces no nos ha ocurrido, oyentes, cuántas veces nos ha ocurrido que ha dicho, ¿cómo se llama mi personaje? No me acuerdo. Pues lo primero que tenéis que hacer es que el personaje tiene que tener un nombre y una presencia en la mesa, tanto para vosotros como para los demás. O sea, no puede ser que tú no te acuerdes de tu personaje igual que Rajoy no entendía su letra. Eso no puede ocurrir, ¿no? A mí me pasa mucho con Sombras Urbanas que confundo el personaje de Steph con el de Nix, de nombre. Pero te sabes el nombre de los personajes. Entonces, sí. Que ese nombre cale, ¿vale? Me da igual cuál sea, no me refería justo a la construcción del nombre como tal, sino a que tenga presencia, que se haya mencionado, que juguemos con ellos. Lo hablas de apellido, lo hablas con el don, con los cuentos, pero que haya un nombre. Luego, ese personaje le van a ocurrir cosas, ¿no? Ya basta de ese personaje plano que pues dice que sí, dice que no a las cosas, o se enfada cuando se tiene que enfadar y no. Tiene que tener matices, tiene que tener unos pequeños dejes, ya sea al hablar, ya sea a lo mejor porque tiene una cualidad que lo precede allá donde va, pues puede ser buena o mala. Yo con lo de memorable voy a resaltar que no tiene por qué ser algo bueno. Es verdad que memorable normalmente está asociado a algo que vale la pena recordar, pero no tiene por qué ser recordarlo solamente por lo bueno, ¿no? Claro, porque así la historia es que un personaje que a lo mejor es mala persona, tiene un carácter un poco malo, puede ser muy entrañable. Eso nos ha ocurrido y hemos hablado de ello, ¿no? Cómo se crea ese antihéroe muchas veces. Y ese personaje, ese antihéroe, normalmente va a ser más memorable que tu random male o tu random female 3.0 que se parece. Entonces, crear un personaje memorable de base tiene que tener nombre, tiene que tener características que lo hagan bueno y malo y características notables encima de la mesa. Es decir, pues tu personaje es un agresivo reaccionario que cuando alguien está en el suelo del PC de turno, pues le pega una patada torticera, pues que se la dé, que es el momento de dársela, porque es un personaje rastrero, ¿no? Ajá. Y eso seguramente te mire y digo, bueno, ¿te has pegado una patada? No, yo no he pegado ninguna patada. Pues, he hecho el justo. Luego, continuaría para crear un personaje, es crearle una historia. Estamos acostumbrados a crear historia de personajes o no tanto, porque muchas veces yo estoy harto de, por ejemplo, en La Llamada, ¿vale? Por ejemplo, que siempre sea el personaje atormentado, el profesor que le ha pasado algo raro, pero luego tu vida se ha resumido a me ha pasado esto y el resto podía haber sido la vida de cualquiera de nosotros. El relleno, ¿no? Efectivamente. Lo que importa de mi vida es que este día vi esto y el resto de cosas no, porque todo tiene que tener un sentido, ¿no? Y además, si ese sentido lo vamos decapando a modo cebolla, que sabéis que nos gusta mucho aquí, vamos sacándolo poco a poco, creo que todavía le vamos a dar más profundidad a ese personaje de cara a nosotros mismos. ¿Vale? Porque no vamos a decir en la primera sesión no te voy a decir, uy, no, es que mi personaje está traumado con los pozos. Pero si no hemos tocado ningún pozo. Ya, pero yo doy la información por si te lo digo ya. Claro, yo te lo voy avanzando. No vaya a ser que me mencionéis un pozo, todo lo contrario. ¿Vale? No, pues quiero decir, aunque el resto de la mesa lo sepa porque le has contado tu historia o por lo que sea, pues tiene gracia que lo vayas desentrañando poco a poco dentro de la narrativa de la propia historia, ¿no? Eso es difícil que no quede exagerado, porque me estaba pensando, ahora según lo contabas, por ejemplo, en Indiana Jones, que no lo exagera, que de repente te enteras que le da cosa a las serpientes y tal, y en cada película le pasa algo así, pero que hay veces que hay jugadores que de repente se han callado el detalle y lo sueltan en ese momento, no, la ventana no. Y dicen, ¿qué te ha dado con la ventana? ¿Qué pesado estás con la ventana? Claro. ¿No? Y tal. Hay que medirlo bien. Hay que medirlo bien, pero también te digo que con las mismas te digo que te inventes esas historias. Quiero decir, en mi historia originalmente no ponía que me daba miedo a las ventanas, pero me viene genial decir que me dan miedo a las ventanas porque igual mi personaje es un mentiroso compulsivo o es un cagueta y ahora mismo pues le viene bien que le dé miedo a las ventanas porque asomarse a la ventana implica que está a tiro del francotirador o de la historia de turno o lo que fuera.
Entonces, esas cosas también son interesantes. Tenemos que crear a los personajes humanos. Normalmente recordamos a las personas. Si recordamos, los personajes tienen que ser humanos, tienen que tener sus defectos y sus cosas que no nos gusten a nosotros también. Y creo que esa es una parte clave de crear un personaje memorable. Por supuesto, un personaje memorable, para mi gusto, tiene que tener una evolución memorable. Eso hace que si no hay una evolución, como tal, si no hay una evolución de ese personaje y nos quedamos siempre en el cliché inicial, que puede ser muy parecido, pero lo bueno es que vaya tomando matices, aunque sean para ti mismo. No hace falta que toda la mesa se dé cuenta, pero tú posiblemente vas a descubrir una nueva cosa por la que te va a gustar seguir siendo ese personaje y estando en ese personaje. Y en el momento, si es que llega, que ese personaje se muere o desaparece, pues te va a dar una pena terrible. Pero a lo mejor te alegras de quitarte esos defectos de encima y crear otros nuevos para el siguiente personaje. Pero es decir, mira, menos mal que se ha muerto, porque ya estaba un poco hasta enfadado con mi propio personaje. Sí, pero mira, además esto que dices de la evolución del personaje y de los defectos, pocas veces he visto yo en mesa, en campañas, la gente quitándose defectos, algo que les molestase mucho. Cuando hay muchos juegos que lo permiten, ¿no? Y con puntos de experiencia, un mecanismo. Entonces, algo que sea algo que diga, ay, me equivoco eligiendo esto, esa parte de superar el defecto no la veo tan a menudo y es algo interesante. Sí, yo creo que es de lo más interesante. Y segundo, y siguiente, si queremos que un personaje sea memorable para nosotros y para partidas, sus relaciones con los demás tienen que ser memorables. No vale que tu personaje Max Powell súper definido tenga una relación random con Random Male 2 de enfrente. Porque además esto voy a decir que creo que genera un efecto contagio, ¿no? Si tú le estás dando cierta personalidad al personaje, al otro jugador que esté interactuando contigo, también, casi por osmosis, si no lo estaba haciendo, lo va a terminar haciendo y le va a dar más peso. Y si las relaciones son fuertes e interesantes entre personajes, bueno, pues creo que se van a crear partidas muy interesantes. Vamos, de hecho, creo que parte de lo memorable es cómo van a ser las interrelaciones en los personajes. Oye, lo que me dijiste aquí o lo que me hizo aquí, el momento en el que me abandonó, en el momento que me ayudó o lo que fuera. Es raro que no brillen, que brillen solos. ¿Y crees que hay hueco para muchos personajes memorables, para que cada jugador tenga su personaje memorable en la misma mesa? ¿O eso parece una reunión de los Monty Python? ¿O de Aquí no hay quien viva? Yo creo que sí. También va a ser algo muy orgánico de la mesa. Conforme se vayan construyendo esos personajes, habrá momentos en los que destaquen unos u otros, porque como tendrán una personalidad muy clara, bueno, normalmente, pues dependiendo de las situaciones, luego con el propio organismo de la partida, cómo van a fluir, vamos a ver que se centrará en ese momento. Es como si estuviéramos hablando aquí, ¿no? Si aquí estamos 7 personas y cada uno somos humanos, ¿no? Que tenemos nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas, bueno, más o menos humanos. Dentro de una escala entre el simio y el humano, yo estoy ahí dentro. No son mininis, que decíamos otro día. Posiblemente para cada pregunta de la que hiciéramos hoy, tendríamos una respuesta perfecta otros. A lo mejor para la respuesta de el juego al que nunca jugaría, otro de los que estamos aquí tendría una respuesta mejor que la mía, o por estilo. Con lo cual es algo parecido a lo que puede ocurrir con personajes bien construidos dentro de una partida. Con bien construidos no me refiero a que haya un bien o un mal, sino más construidos, ¿vale? A lo mejor es lo más correcto. Como siempre hemos dicho, que se juega como queremos. Pues Antonio, con esto nos vamos a quedar y te voy a pedir que nos digas una pregunta para nuestro siguiente contertulio. Vale, pues nada, yo siguiendo un poco esto y que no he contado ninguna batallita, quiero que el siguiente contertulio me responda a la pregunta de cuál ha sido su personaje más memorable y por qué lo recuerda con cariño. Muy bien, pues gracias Tony y vamos a dar la bienvenida a Antonio de Egipto, para diferenciarlo de Tony Ordiz. Os ha tocado ir seguidos. Y Antonio ya estuvo con nosotros en un programa, quería incorporarse y venir más veces y le ha tocado en el cierre de temporada. Hola Antonio, bienvenido a La Voz de la Mesa. Muy buena, muy buena, muy buena. Bueno, cuéntanos de qué nos vas a hablar tú y luego si quieres responder a Tony. Yo he venido a protestar. Por una parte no me puedo sacar el rol de editor de encima, me pasa a veces. Y estuve el sábado en una tienda en Sevilla dirigiendo
con la gente de la asociación queremos jugar unas partidas del refugio y me hizo mucha gracia una cosa que llevaba un chico de la asociación que se llama Marco. Estaba dirigiendo Microscope y llevaba un cartel muy, muy simpático en el que ponía una frase de Ben Robin, ¿no? Que decía, un juego donde la gente constantemente te dirá, técnicamente eso no es un juego de rol. Así que yo venía a hablar del gran melón de que sí, que no es un juego de rol y... Y en 10 minutos, bueno, ¿te gustan los retos? Yo lo voy a decir en 2 y luego te voy a pedir tu opinión, Pedro. A mí me gusta más una cosa así un poquito distendida. Pero antes contesto a Tony. Venga. A Tony, por trolearle, y ya que los personajes que responden sí no le parecen planos, ¿qué tal responderte? Uno sabe, no contesta. Muy bien. No, mira, voy a contar una anécdota de este fin de semana y no de uno mío. Tengo un personaje memorable que para mí fue Ataulfo, un goliardo, jugando a Aquelarre durante muchísimos años, ¿no? Sin duda ese fue uno de mis personajes más memorables y tuvo una historia súper profunda, ¿no? Ahí tremenda, ¿vale? Que es una de las cosas que recuerdo así con más pasión. Pero este fin de semana, cuando estuve en la tienda estuve dirigiendo a unos chavales, ¿vale? Y hubo un momento bastante memorable que me hizo muchísima gracia, que era, estuve jugando con chavales de 11 a 13 años y todos, al ponerse el nombre del personaje, se ponían su nombre personal, ¿vale? Ajá. Entonces, un chico que llegó diciendo que quería el personaje con más bíceps, porque esperaba encontrarse unos personajes pregenerados, pero estábamos jugando a World of Fantasy y los personajes lo hicieron sobre la marcha. Dice, mi personaje se llama David. Y le digo, bueno, está bien, hombre, yo qué sé, también te puedes hacer una chica y no sé qué, no sé cuánto, esto, lo otro, el rol es para interpretar personajes y tal. No. Mi personaje se llama David. Yo, vale, bien, hombre, pues puedes darle un poquito más de profundidad si no te importa. Y dice, vale, voy a pensar un momento. Y al rato me dice, se llama David. Muy bien. Y de apellido Stallone. Y yo, vale, vamos a empezar a jugar. Muy bien, ya toda una declaración de intenciones, ¿no? Los nombres que decía Tony antes. Total. Muy bien. Pues nada, cuéntanos acerca de qué es un juego de rol y qué no lo es. A ver, bueno, es que, claro, con el tipo de juegos que publicamos en el refugio es muy normal que esto pase, ¿no? Que muchas veces te dicen, pero esto no es un juego de rol, ¿no? Y hace poco también hablando con un autor por Telegram y tal, no sé cuánto, me decía, bueno, pues esto yo no lo llamaría rol, esto es un juego narrativo. Entonces eso me hace mucha gracia, porque me voy a poner un poco vehemente en esto, es como que los roleros nos tiramos piedras sobre nuestro propio tejado, ¿no? Y al final, bueno, ¿qué es el rol? Pues no sé, se podrá definir de muchas maneras, pero bueno, principalmente quizá tenga dos características, ¿no? Que es un juego en el que interpretamos un personaje, ¿no? Y en el que contamos o construimos una historia juntos, ¿no? Por poner dos cosas solo. Yo la verdad lo veo en la misma línea que tú. De hecho, creo que fue en la primera temporada que hicimos un programa de qué, igual fue el primero incluso, ¿no? De qué hace un juego de rol. Me dice Steph que sí que fue el primero, la verdad, sentí con la cabeza. Y mi conclusión es un poco así. Con el tiempo y pensando sobre esto, porque yo también creo que la etiqueta de juego narrativo nos vino muy bien cuando te daba vergüencita decir que jugabas a rol. Entonces había muchos juegos y personas que decían que jugaban a juegos narrativos, porque decías, que si crimen del rol, que si mala fama, que si no sé qué, era como una etiqueta que luego se ha ido refinando a otra cosa. Y aunque no tiene nada que ver, por cosas de trabajo, estuve dando vuelta a una clasificación de tipos de juegos de serious games, ¿no? Que no tiene que ver con esto, y creo que sí que se podría trasladar un poco la experiencia del rol, que es, al final los juegos de rol son un continuo, o
O sea, no es una clasificación de sí o no, sino que hay grados y seguramente ese grado tenga que ver con cosas como cuánto peso tiene el ser personaje o ser parte de un común de la historia, cosas así, como los temas de improvisar lo estoy hilvanando, ¿no? Pero que si nos esforzáramos un poco y como empieza a haber gente que desde la academia investiga los juegos de rol, pues podría ser una buena idea el hacer una taxonomía de juegos, ¿no? Porque yo el Microscope, que además cuando lo sacó el Refugio, pues le corría a precomprarlo, es porque sabía que aunque era de esos juegos que caen en esa franja dudosa, era historia de los juegos de rol, ¿no? Como pasa con el Fate o como pasa con otros títulos, ¿no? Que han marcado algunas cosas y que definen algunas cosas que hay que considerar y hay que leer, ¿no? La de esos juegos necesarios, creo yo. Yo creo que, vamos, yo lo veo un poco más... Bueno, me gustaría que alguien hiciera como una categorización, un árbol genealógico de los juegos de rol y pusiera en la parte de arriba, ¿no? Juegos de rol. Y debajo de esto entrarían todo lo que consideramos y no consideramos juegos de rol. Porque, no sé, quien juega juegos de mesa no se plantea si el Wargame es un juego de mesa o no, ¿no? Si los Ameritrash son juegos de mesa o no, si los Eurogames son juegos de mesa o no. Todos son juegos de mesa, ¿no? Y luego hay diferentes categorizaciones dentro de eso. Yo creo que los juegos narrativos son juegos de rol. Porque de uno u otro modo o contamos una historia juntos y estamos interpretando personajes, aunque no sea el modo clásico, ¿no? En el que cada uno tiene su personaje y desarrolla personajes memorables. No siempre hay que desarrollar personajes memorables. También se puede... También puede ser Manolo enano. Así, no, es broma. Quiero decir con eso que si se consiguen personajes memorables, ¿no? Se consiguen historias memorables, ¿no? Que al fin y al cabo es un poco a lo que jugamos. Pero creo que nos tiramos muchas piedras sobre nuestro tejado y que en el rol pues tendemos un poco a eso, ¿no? Entonces pienso que hay que admitir que todo es rol. O sea, por ejemplo, por lo de Microscope, ¿no? Que es el otro día alguien me decía, creo que fue un canal que hay bastante chulo que se llama Roleros No Representativos, que hacen como lecturas de juegos de rol, hacen como un club de lectura de juegos de rol. Y leyeron Microscope, ¿vale? Y entonces decían, bueno, yo creo que Ben Robin quizá al principio, como fue su primer juego hace 10 años, pues pensó que eso era un juego de rol, pero ahora no lo llamaría un juego de rol. Digo, vamos a ver, Ben Robin es una persona como... No creo que en su momento pensara, esto no es un juego de rol. Lo considera un juego de rol, ¿no? No sé. Me enfada mucho eso. Por eso he venido a protestar. Pues yo creo que además de ahí tenemos que sacar dos ideas. Una, que el tema de qué hace un juego de rol podríamos volverlo a traer, incluso tratar de desarrollar alguna idea de esa taxonomía. Pero me ha gustado este otro tema de refilón, que es el mal que los roleros hacemos al rol a veces, ¿no? En ese sentido de que si todo fuera rol a los ojos de la gente, ¿no? Y lo dijeras, todo esto es rol, es más fácil que la gente conozca el juego, ¿no? Pero si depende, no, esto es narrativo, que es narrativo. El Time Stories es narrativo, los Unlock son narrativos porque te cuentan una historia. Y eso, pues, entran en juegos de mesa. Yo ahí tenemos... Vamos, ¿ves? Ahí no tiene ningún problema. De hecho, eso, claro. Los juegos de mesa se están acercando mucho a los juegos de rol, pero nadie se plantea que no es un juego de mesa. Claro, eso es. Pues ahí tenemos un debate para compartir, ¿no? Sí, tendemos a ponernos demasiadas trabas. Pues Antonio, ¿algún consejo que quieras dar, por ejemplo, a esta gente que se plantea esto que estoy leyendo es un juego de rol o no lo es? Bueno, el consejo es jugarlo, ¿no? Y olvidarse de la etiqueta un poco, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que, no sé, creo que siempre he pensado que la afición, a veces pienso que somos un poco gueto, siempre lo hemos sido, ¿no? En el rol. Y a lo largo del tiempo, después de tantos años jugando, ¿no? Dices, la gente se pierde un montón, ¿no? Porque es que, o sea, me parece increíble que haya mucha gente que no haya jugado a rol en su vida, ¿no? Y al final, por estas mismas trabas que ponemos, pues quizás no permitimos, ¿no? Que más gente entre a formar parte de nuestra afición.
Sí. Así que, pues nada, yo creo que hay que deshacerse un poco de esos prejuicios y dejar que las puertas de entrada al rol pues sea cualquier estilo, ¿no? Y que luego pues la gente transitará, ¿no? a los otros juegos, ¿no? Pero hay quien necesita entrar por una puerta y hay quien necesita entrar por otra, y después ya cuando está en el salón, ¿no? Ya se mezcla, ¿no? Pero pues totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que sí, que además tenemos que hablar más de difusión del rol y de abrir las puertas a la voz de la mesa para que, oye, si la gente que nos escucha se le ocurre alguna forma también de llegar a más gente, creo que eso ganamos todos, ¿no? Cuanto más gente juega, con más gente puede jugar. sí. Antonio, te voy a pedir una pregunta para nuestro misterioso último participante, que está ahí ya calentando. ¿Qué te gustaría preguntarle? Pues nada, como he empezado con una frase del señor Ben Robin, por el camino he pensado, hostia, una conversación guay sería también hablar sobre frases míticas, ¿no? En la mesa, que ya lo habréis hablado seguro. No, pues mira. Así que, pues no sé, voy a invitar a la siguiente persona desconocida para mí. Pablo, Claudio, te conozco. Sí. Pues alguna frase mítica que recuerde que en una mesa de juego. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Nos veremos en otro programa de La Voz de la Mesa. Seguro que sí. Bienvenido, Pablo, a La Voz de la Mesa, tu no podcast y cada día el de más gente. Y cuéntanos, ¿qué define de qué nos vas a hablar? Pues voy a dedicar mis 10 minutos a defecarme sobre la figura de Derlet y todo el daño que ha causado a los juegos de rol basados en Howard Philip Lovecraft. Algo que ya profundizaste. Pero voy a seguir, porque hay que hacer el monográfico de 3 horas. Muy bien. Lo haremos solo para mecenas o algo así. Y diré, además, que me viene muy bien porque una frase mítica para mí de un juego de rol es haciendo una adaptación a hitos de la aventura redada de Innsmouth para la llamada de Tulu, en el que en vez de ser investigadores eran universitarios de la Miskatonic, un jugador conocido como Priscus dijo: sí, vamos a Innsmouth, que ahí hay chicas. Vale. Y me parece una frase muy bonita. Estupendo. Y muy a tono con el tema del que nos vas a hablar. Efectivamente. Pues adelante. Bueno, podemos, por favor, ya dejar de convertir Tulu en Dungeons and Dragons con escopetas y dinamita, por favor. Ya vale. Ya vale. Fin de mi intervención. Ya está. Podemos hablar de cualquier otra puta cosa. Razones o respuesta. ¿Acaso no es chulo con escopetas? Pues no. Hemos vivido engañados todo este tiempo. Pues no. El otro día Tony hablaba de la pantalla de Cultos Innombrables y lo evocadora que era. Ahí sale gente con escopetas. Pero porque Cultos Innombrables es un juego transversal, o sea, que hace sin, o sea, hace un quiebro respecto a lo que es el canon lovecraftiano. Y es un juego de acción. O sea, Cultos Innombrables es Lovecraft más un juego que me aburre soberanamente, que es un On-Armies, porque no es cult, y tiene cosas de Matrix y es un poco, tiene una movida de acción y de tiros, de morirse y de ser guay. Pero no es de lo que quiero hablar. Yo quiero la diferencia entre Derlet y Lovecraft. Derlet no sabía escribir. Es un señor que se hace la carrera como autor arrimándose a la sombra de un tío que le superaba del todo, como ser humano, como autor y como anglosajón. Hasta ahí. El típico chaval que te pide los apuntes y aprueba él, ¿no? Y tú estás ahí. Sí. ahí. Es verdad que está hablando en gallego, no sé por qué. Ya, yo tampoco. Tampoco. Claro, o sea, es un señor que se carteaba con él, que por alaracas del destino acaba siendo su albacea, no siendo su albacea, porque el albacea era un desastre, y empezó a publicar como churros colaboraciones póstumas. Que es escrito esta mierda, pero está basado en una idea de Lovecraft, que me contó en una carta que no te voy a enseñar. Y gran parte del canon lovecraftiano que la gente tiene en la cabeza viene de este señor. Y es que esto... ¿Y por qué ha recuperado este tema? Pues porque he tenido esta mañana esta misma conversación. Y entonces venía calentito. Ok, y entonces, ¿hay algún juego de rol que a ti te parezca que tiene, si no el juego en sí, al menos alguna aventura que sea más próxima a ese canon lovecraftiano que Derletiano? El resto de Tulu.
El resto de Chulu. Vale. Que tiene un nombre, por cierto, de una movida de Derlet. Ajá. Para terminar de facilitar las cosas al que quiera adentrarse. Creo que es la Derlet. Sí, o sea, aquí tú puedes jugar dos formas, purista o pulp. O sea, Derlet sería pulp y Lovecraft sería purista. Pues hay que jugar purista, ¿vale? Porque si no me pongo un violento. No, jugar como queráis, a mí me da igual. En cambio, la llamada de Chulu, al menos en esta última edición en castellano, le están dando mucha bola a la parte pulp, ¿no? Porque han salido un par de campañas pulperas. Pero es porque, en realidad, esto si lees a Sandy Petersen, alma mater de esta historia y diseñador de los peores niveles de Doom, que conste, de los peores son los de Sandy Petersen, él le gusta, su relato favorito es el horror de Dunwich, que es el relato más puro de Lovecraft, que es el único del que el mal es derrotado con dinamita, con un conjuro. Ajá. Muy bien. Y que si yo quiero hacer una partida más derletiana, no, mejor dicho, pero más Lovecraftiana, ¿qué debería hacer? Dame algunos consejos. Asumir que el destino de los personajes es la locura o la aniquilación. Que la exposición a los mitos no es una fuente de poder per se, sino que es más bien una... Es que Tony ha puesto el que levante la mano el que lo viva a costa de Lovecraft. Yo, porque no puedo. Lo haría. Porque sepáis que mientras la gente está hablando, los demás les están troleando por el chat. Sí, yo asumo, yo venía aquí a actorear. He sido el último. He llenado la pantalla de cosas hermosas. El camino a la aniquilación, la falta de esperanza, que el horror... O sea, es que una cosa que se pierde con Derlet es el horror cósmico. Derlet se centra en brujos alienígenas y tecnología chachi basada en mierdas antiguas y Lovecraft va de te mueres porque has visto una cosa que te ha petado el cerebro. Porque el universo es cruel y misericordia y horrible y le das igual y acabas de tener un momento de iluminación en el que te has dado cuenta. En las historias que consideramos de su canon, porque luego en otras es quiero imitar a Poe. Y entonces es como, no, claro, a tu casa. No, que no saliste de ella. Pues eso. ¿Y alguna aventura del rastro de Chu que te parezca especialmente buena para este estilo? La revelación final, que es una campaña que son tres escenarios con personajes pregenerados y tiene la virtud de que tú veas, o sea, voy a hacer un spoiler, ¿vale? La revelación final es que antes de jugar ya habías perdido. Y va de cómo te das cuenta de que has perdido. Y es increíble la cara que se le pone a la gente cuando la juega y dice, vaya, pues es esto. Porque al universo le das igual. Entonces me pareció brillante. Por aquí nos dice algunos de nuestros contertulios que mola un montón esta aventura. Antonio, que le está jugando en el sistema de trueque, que es un sistema publicado por el refugio. O sea que guay. Me apunto a esa sugerencia, porque es verdad que había oído hablar de la revelación final, pero nadie me había sabido decir por qué. Igual, en cambio, con Mentiras Eternas sí me decían por qué y con buenos argumentos. O sea, el problema de la revelación final es que son tres escenarios que, más allá de que todos van a acabar mal, no tienen elementos en común. O sea, son cada uno un escenario distinto, hijo de su padre y su madre, y ya está. Que lo reviento, ¿no? ¿Aún así es una campaña? Sí, es una campaña. Ajá. Muy bien. ¿Y se te ocurre algún otro juego en el que el estilo Lovecraftiano se pueda trasladar? Juegos que no sean de Chulu, por decirlo así. Sí. El horror cósmico. Eclipse Phase, por ejemplo, es un juego que tiene ese rollo del horror cósmico en el que te aniquila. Dice Juan, uno de John Wick, no, porque John Wick solo escribe cosas derivativas de su propio ego, entonces me da igual. Pero Séptimo Mar, que es bastante horror cósmico. Pero yo diría que Eclipse Phase. Eclipse Phase. Ajá. Y por ejemplo, tú que le das mucho a Aquelarre, un Aquelarre Lovecraftiano, ¿lo ves? Eso sería bomba. Y de hecho existe, se llama Nahui Oyen. Wow, muy bien dicho. Ahí. Estupendo. Oye, pues te sobra tiempo, Pablo. Ha sido súper ágil. ¿Algo más que quieras decir? Tienes 2 minutos. Tengo 2 minutos. Sí. Veréis, la paella tiene que llevar chorizo. Que sepáis que ahora mismo Tony está maldiciendo. Llevar chorizo. Llevar marisco. Juan me está comentando The Curse of the Yellow Sin. Sí, pero es que como no quiero mencionar a John Wick, porque no se lo merece, porque es mi intervención. Venga, pues sí, están bien. Pero me parece un poco Lovecraftiano. O sea, el primer escenario me gusta mucho
El segundo me parece un truñer y el tercero está guay porque tiene una premisa muy loca que ya te destripó, creo que en Jugando Sucio y ahí más o menos la esboza porque no la llega a desarrollar. Oye, he leído esta semana que Colectivo 9 va a sacar unas aventuritas. ¿Por qué no nos cuentas algo de eso? Ay, spam. Colectivo 9, estamos Juan, Paula, Chochu y Menda escribiendo Nordic Noir, y que se desarrolla en un pueblo llamado Lokenaeve, que es un sandbox, que es mi homenaje a Arkham y al río Miskatonic, solo que en vez de un río es un fiordo. Y no sé, y me volví loco, porque es que Noruega, dices, son muy parecidos a nosotros, los noruegos son gente muy rara, y aprendí mucho de Colectivo 9. No, 9, Lucía engaño. No entiendo qué dice Tony. Y es eso. Y son 3 escenarios que mezclan el nórdico noir con el horror cósmico. ¿Y el pueblo en el que se ambienta es real o os lo habéis No, es mío. Bueno, perdón, le he escrito Colectivo 9, yo, concretamente. Pero no es real. Pero me he esforzado mucho en que sea verosímil. En que sea verosímil. Ok, ese es el reto majo. Bueno, pues mira, ha sugerido Steph por el chat que ¿por qué no me haces una pregunta para que la responda yo? Y tienes razón. Así que... ¿La tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? Muy bien, me gusta que hagas preguntas fáciles. Porque es que, ¿qué quieres? O sea, a estas alturas que pregunto a veces, ay, Pedro J, ¿tú crees que los dados tienen que ser compartidos o nada? Y que te hace una pregunta sobre tu ludoloscraft, da igual, te hago una tortilla sobre algo útil. Te hago una pregunta sobre algo útil. Yo diría, yo me puedo comer la tortilla con cebolla, pero sin cebolla está más rica, porque además la cebolla la puedes usar para otras cosas, la puedes hacer de pura, se la puedes echar en una ensalada, todo bien. Entonces, el purismo, la tortilla sin cebolla. Y por eso, este es el último programa en el que Pedro J va a estar al frente de la voz de la mesa. A partir de ahora lo será una tortilla con cebolla. Muy bien. Pues voy a pedir ahora que ya tomen la voz todos los compañeros y compañeras que han estado hoy aquí y hacemos esta parte común de cierre, unos 10 minutillos, así nos hagamos un poco más de lo normal. Pero sí, no, hombre, que es el fin de la temporada, cuyons. Bueno. ¿Qué tal? Tony, ¿qué tal la paella? Mira, tengo ahí un mayal y lo iba a sacar ya por irá. Pero claro, no te va a llegar, mi mayal psicológico no te va a llegar. Estaba pensando que no hemos preparado un número musical para despedirnos. Como en Lazo. Habla por ti, ¿eh? Bueno, perdón. Entonces no nos hemos coordinado. No vas a ir a coreografía regular, también te lo digo. Ahora empieza a sonar. Pero como no nos ven. Empiezan a sonar los acordes y se empieza a oír a Lina Morgan. Agradecida y emocionada. No has venido a los ensayos, Tony, claro. Cabrones. Era eso lo que estabais haciendo. Yo quiero preguntarle a Chrome, con su estudio de Noruega, ¿qué opina de que si tu hijo está en casa de unos noruegos y se hace tarde que no le dan de cenar? Fueron los suecos, no los noruegos. Da igual, yo creo que ahí se puede meter todo lo mismo. Pues mira, te vas a reír. Cuando salió todo eso, yo estaba haciendo la investigación previa para la redacción del texto del pueblo, de Lokenaeve, y me metí en Reddit. Y había unos noruegos diciendo que no le relacionasen con los suecos. Muchas gracias. Bien, en Noruega entonces no has de cenar a tu niño y si eso que se quede a cenar. O sea, a dormir también, ¿no? O sea. A ver, la movida... ¿Te parece ser que es bastante común en todos los países nórdicos? En Dinamarca también debe ser bastante normal. Pero los noruegos, como han sido históricamente un país más pequeño, más pobre, menos desarrollado, sí conservan todo ese rollo de la hospitalidad, sí se parecen un poco más a nosotros. O sea, que cuando tienes más dinero, más rata eres. Bueno, por eso tienes mucho dinero. Juan sabe no una teoría sobre el calvinismo que explicaría toda esta cuestión, pero no es el momento de exponerlos. Pero bueno, al menos Suecia recapacitó y dijeron, por lo visto, que si nos pagaban, les dábamos de comer a los niños. Es que los suecos en Escandinavia tienen fama de ser muy ratas, de ser extremadamente ratas. Macho. O sea, eso de ir a barba y escote y tal, lo deben llevar bastante a rajatabla. Y lo de invitar, pues invitar debe ser para ellos un dios nórdico poco conocido. Invitar. O un personaje tuloide, nunca se sabe. Igual lo tienen
tirado de su panteón, en plan, no, es que es eso. Bueno, y de hecho, yo tengo una conocida, que es muy amiga mía de mi pareja, que ella es sueca. Pero bueno, ella es enfermera viviendo en Osty y nos contó que sí, eso es verdad, pero que en las ciudades, que en los pueblos es más normal. Y que suele montar barbacoas y tal. Los niños que se quedan en las casas. Sí, lo de dar de comer es más normal en otros entornos. Yo pensaba que se comían al niño en la barbacoa. No. Le echan a la paella. Pero, la receta de paella auténtica lleva niños. Bueno, la paella originalmente se hacía con rata. Rata y niño no hay mucha diferencia. Es rico. Yo le quería preguntar a Tony, ya que no ha podido contar Batallita, ¿algún personaje suyo memorable, pero memorable en el sentido de me estoy acordando de todos tus ancestros muertos en los últimos 3 siglos, Tony? O sea, alguno que digan tus colegas, joder, tío, ¿cómo te pasaste ese día? O esa campaña, o lo que fuera. Varios. Creo que hay varios. Madre mía. ¿Cuál no? Mira, mi partida de las máscaras de Inadotep empecé con un personaje que se llamaba, el pobrecito pues murió, Aston Gauder, que era un escritor de renombre. El escritor de renombre era como él se presentaba porque había hecho como 2, de hecho era como el gancho de la partida, que yo publicaba para un editor menor de Nueva York y pues el que no sepa cómo empieza la campaña, pues empieza como uno con un PNJ muy importante, como bien decía Juan antes, en el cual pues es el hilo conductor de toda la historia. Y este personaje tenía la costumbre, que lo tenía un chavo, y tenía la costumbre de intentar interrogar a la gente, lo típico que pues tienes que ir a no sé dónde, iba siempre a horas merenderas, es decir, pues a la merienda, a la comida, a la cena, y con el claro mal que no era Suecia, ¿no? Claro, bueno, menos mal que la campaña no pasó ahí. Con el claro objetivo de que lo invitasen a cenar o merendar. De hecho, llegó un momento en la campaña que te vas a Inglaterra y estás ahí por el norte, en un sitio que llegas a un castillo. Claro, mi personaje se abrió los ojos y dijo, madre mía, yo me paso aquí un fin de semana por lo menos. Que sí que hay que resolver el misterio. Total, que intenté hacer hasta una tirada de disfraz en ese momento para intentar simular que estaba vomitando, que estaba muy malito y que me tenían que quedar allí todo el fin de semana. Con lo cual, bueno, pues fallé estrepitosamente y el resto se enfadaron y pasaron cositas de chulo, ¿vale? Pasaron cositas de chulo allí y el resto de la panda que íbamos por ahí, pues no le sentó muy bien. Pues Aston Gauder es un personaje entrañable, memorable, que a la gente no sé si le cae muy bien, pero que vamos, yo me acuerdo mucho. Y tengo muchos, de esos tengo muchos. De hecho, el último personaje que era un psiquiatra, también de la llamada, el último personaje memorable, Lucius Barton, que llegó a crear pues una banda de un psiquiatra adinerado, pero que estaba un poco mal de la cabeza, un poco facha, no nos vamos a engañar. Que son cosas que van juntas, ¿eh? Eso estaba pensando. Por sí. Y que llegó a crear una banda de enanos armadas solo porque cogió paranoia de matar, de que le pegaran a los sectarios, algo por el estilo, porque entonces en su barrio se había quedado una especie de banda armada de niñatos que les pagaba pues unos chavillos y aquellos pues si hacía falta le pegaban palizas a alguien hasta que se le fue un poco de las manos, ¿vale? Entonces, eran como los irregulares de Baker Street, pero en violento. Exacto, era como efectivamente. Además, este personaje tenía una obsesión que era que siempre tenía que llevar bombín. El personaje tenía una obsesión, no Tony. No, yo no claro, atiende. Siempre tenía que llevar bombín. Y entonces, de hecho, tenía bombines para diferentes momentos, que eran bombines pues, posiblemente iguales, pero a lo mejor con alguna cosa. Entonces, el bombín de la venganza, el bombín de no sé cuánto. Y entonces, los demás de la gente llamaron a los niñatos estos que tenía a base de dando puñaladas, pues lo llamaron la bombín van. ¡Hostia! Y bueno, pues ese personaje, ya digo que terminó, creo que lo conté, terminó porque otro de los jugadores era psicólogo. Entonces, pues, sí, el psicólogo además era mi mejor amigo, ¿no? Pero que decía, pero esta ciencia que está saliendo aquí, tú lo que es un vendehumos, no tenías que haber estudiado más porque hay que estudiar medicina, no hay que estudiar tus fiestas y tus historias. Pero era mi mejor amigo, ¿no? Que se llamaba Charles y yo siempre me llamaba Charles, solo por como hacer inquina. Bueno, pues Charles murió. ¿Vale? Y mi obsesión además murió como al final del momento álgido, mi cordura estaba ya por los suelos y entonces murió en un país como en vías de desarrollo. Entonces yo propuse que creo que tenía sentido de como si me había roto uno de mis pilares, si me había roto una de mis fuentes de desahogo, pues que quería llevarme a Charles siempre conmigo.
Y entonces lo que hice fue pues decapitar a Charles y su cráneo lo llevaba siempre en una mochila. Y esto fue secreto durante mucho tiempo para la partida. Que en un momento, pues creo que hablando con unos chochos, pues le dije, ¿has visto esto? Este es mi colega Charles. Y voy de cráneo, no, Charles sí que va de cráneo. Hablaba con Charles por las noches. Bueno, pues tío, el Lucius Barton es una persona regular. De hecho, me han llegado a decir si es que yo soy un fascista regular porque he proyectado mucho en ese personaje. Bueno, no, es que era así. Y si tenía que pegar 2 patas en las costillas cuando él se te tirado al suelo porque me daba rabia, pues te ha dado patas en las costillas con el bastón. Llevaba un bastón, no me hace falta, tenía 36 años, pero llevaba un bastón. para darle un tono. Claro, el bombín. El Scrooge claro. Y el bombín, claro. O sea, mira, hay un momento tremendo, es que no estamos hablando de los rapos del rey. Joder. Vale, pues esa campaña para jugarla con ese personaje de la naranja mecánica es para verlo. No, claro, pues ahí imagínate la historia cómo estaba, ¿no? Pero imagínate cómo estaba ese. Pero hay un momento pues, de naranja mecánica, pero como muy culto, ¿no? O sea, tenía momentos muy cultos, pero debajo pues te pegaba con el bastón si hace falta. Era como un viejo asqueroso, pero con 36 años. Y yo me lo imagino también que, en plan, no me hagas sacar el bombín de la mala leche que hoy tengo el de la alegría. Claro, efectivamente. No me acuerdo qué iba a decir. Así que hay un momento que, claro, pues un personaje pues tenía mucho crédito y entonces lo típico que pasa en estos sitios, ¿no? Uno que tiene crédito, pues todos a vivir en su casa, están como todos viviendo en su casa alrededor o algo por el estilo. En un momento que hay un objeto en esa partida, en esa campaña que no está bien puesto. Es una especie de silbato que lo tocas y pasan cositas. La campana. Exacto, pues hay un momento que lo tocan en mi casa. Ah, pues ahora te cuento yo una con esa campana. Bueno, pues en mi casa desapareció hasta el apuntador. Me mataron no me acuerdo cómo se llamaba el que tenía así como de mayor mono. Tenía bueno, mi mujer, no sé, con mi familia, que yo me he hecho una cría. Mi familia, pero que no la quería para nada. Me casé por. Bueno, es que es una persona deleznable este señor, Lucio Barton. Bueno, pues a partir de ahí, claro, me puse el bombín de la venganza, y el bombín de la venganza, una constitución del honor y tal. Y a partir de ahí quedé la bombín van. Yo en mi campaña hay un objeto, que es una campana, que si no recuerdo, creo que no voy a spoilear mucho porque me acuerdo regular. Pero es algo así accesible, algo así como que absorbe conjuros o algo así. Absorbe energía mágica. Y entonces a mis jugadores se lo explicaron, no recuerdo muy bien cómo, pero no la movida. Las instrucciones eran sencillas. Esta campana absorbe conjuros y cuando la tocas descarga la energía mágica. Y entonces con eso hicieron un plan de puta madre con la campana y tal. Y efectivamente llega la escena, el villano está haciendo el ritual, el personaje, no recuerdo quién, usa la campana y efectivamente ven con la energía mágica del conjuro, se mete en la campana y tal, y deja ahí a los villanos ahí peripicuet sin el ritual. Y entonces dicen, venga, pues ahora descargar la campana. Y entonces dice alguien, ¿pero esto se descarga? O sea, ¿esto se descarga en plan muerte o te da poderes? Pues no lo sé. Porque, ¿qué hago? ¿Le doy con la campana al malo? Porque igual activas el ritual. Pero, ¿y nos doy a uno de nosotros? Hostia, ¿y si mata? Y entonces se quedaron en esa diatriba de ¿descarga la magia bien o mal? Y entonces al final dijo mi hermano, no, yo creo que va a ser para bien. Lánzale la moneda de la campana a uno de nosotros. Pero a mí no. Si a eso a otro. Para bien, pero para bien. Al personaje no sé quién. Y efectivamente le descargaron la campana al personaje no sé quién y estalló en 1000 pedazos. Claro que sí. Es lo que con este personaje, perdona, escribí el diario, ¿no? Y entonces escribí el diario de lo que iba pasando, pero el diario es faltada tras faltada. O sea, este personaje, hemos tenido que ir al bosque y por culpa de no sé quién nos hemos perdido. Nos hemos perdido por mi culpa, pero nos habíamos perdido por culpa de no sé quién. Mira que se lo he dicho 40 veces. Y entonces era faltada tras faltada. De hecho, coincidió con un amigo mío que se casaba y previamente me había pedido por favor si podía decir unas palabras en su boda. Un par de semanas antes me dijo, por favor, que no sea como Lucius Barton. Que no sea, lo que me da que no sea como Lucius Barton. Eso es un personaje memorable. A mí me ha recordado un poco a mi carlista de las máscaras. Claro, que iba en su dirigible lleno de carlistas, el batallón de Cristo Rey.
Yo me medio cargué una campaña de las máscaras también por un personaje memorable. Claro. A mí de personajes memorables, no sé si lo he comentado alguna vez por aquí, me acuerdo de un Tiefling Inquisidor que tenía de Pathfinder, ¿vale? Que era seguidor sin saberlo de Zonkuzón, o sea, ya para ir escalando la cosa. Inquisidor, pero poco. Total, que a ver, para él, Zonkuzón era una voz en su cabeza para él, que le decía que hiciera cosas para regular el dolor en el mundo. Entonces, era gracioso porque siempre que pasaban cosas, cuando él se quedaba solo en alguna sala, yo le contaba al máster lo que hacía y para el resto de la mesa le decía, bueno, Ralrias ha hecho cosas en Ralrias y el resto de la mesa ya sabía qué podía haber hecho ahí cuando se quedaba a solas. Y era en plan, Y nunca, por eso casi nunca intentaban que se quedase a solas en ningún sitio porque no se fiaban una mierda de lo que pudiera hacer. Y era como muy gracioso el hecho de, vale, bueno, Ralrias, tú vienes con nosotros, no te dejamos sin vigilancia y por favor, estate quieto. Antonio, que llevas mucho rato muy callado, cuéntanos algo. Estaba pensando, voy a cambiar de tema. Estaba pensando que, porque yo ya hablé antes del personaje memorable, estaba pensando si bueno, Cristian no, porque fue el primero, pero si nadie, después de que Steph había pensado que más que una pregunta iban a hacerle un reto de hacer una coplilla de algún modo. Y digo, nadie, yo me he hecho una por si acaso. Ojo, venía preparado. Bueno. Ojo, Oye, O sea, pues que me la he hecho sobre la marcha mientras que iba hablando. Ole, cuéntanos. Pues adelante. ¿Pero en serio que nadie ha hecho ninguna? No, eres el creativo de aquí. No. Yo... Tú eres el jugador que que todo director de juego quiere tener porque se lo toma mucho en serio. Nosotros, puedes observar que no mucho. Luego hablamos de esa partida de los caballeros extravagantes que tenemos a medias. Sí. Y después, por cambiar de tema, me ha parecido muy interesante el tema de Juan y creo que es un tema para dedicar mucho tiempo, ¿eh? Un programa. Muy chulo. El tema muy chulo. Yo hoy se me han ocurrido ideas para 2 o 3 programas. Eso está guay. Tenemos que hacer un listadillo, ¿eh? Que hay que actualizar. Para la siguiente temporada. Y hablando de lo cual, que yo creo que ya... ¿Cuánto llevamos ya de emisión? Casi hora y media. Nunca, este es el programa más largo que hemos hecho nunca. Y no sé si igual mi última pregunta era para Pedro, aquí como medio presentador, medio director del programa, si nos puede adelantar si va a haber alguna novedad para la 4ª temporada de La Voz de la Mesa. Pues yo creo que sí que tenemos que hacer algunas novedades. Sabéis que este año ha sido el que más programas hemos hecho, pero también ha costado el esfuerzo de algunas personas que se han estado muy continuamente, y agradezco mucho a gente como Antonio, aunque solo haya estado en 2 programas al final, pero ya te hemos fichado, a Cristian que se ha hecho regular en la última etapa, y me gustaría que esto fuera más costumbre, o sea, que los invitados vinieran más, que tuviéramos más rotación también entre la gente, no porque me lo hayan pedido, porque de hecho normalmente lo que tenemos siempre era más voluntarios. Creo también que cuando estamos en un grupo de 4 personas funciona mejor, entonces me gustaría más que hubiera rotación y que a la vez tuviéramos un grupo que cada programa lo hicieran 4 personas, ¿no? Si hay algún invitado, pues que fuera una de esas 4 y que rotáramos esos 4. Pero luego hay otro tema logístico, y también habéis visto que este año hemos tenido mucho de esta semana no emitimos en directo, o hemos tenido algún programa como el que mencionó Estefan de Lances que se ha perdido, y eso nos hace plantearnos un poco la presencia en Twitch en ese sentido, porque otras veces cuando no hemos podido grabar en directo de Twitch porque el OBS no lo permitía, etcétera, hemos subido el programa con normalidad a plataformas a través de iVoox, que es donde tenemos la mayor parte de nuestros oyentes, y os lo agradecemos. Entonces estamos haciendo ese pensamiento de que igual es momento de pasarnos al full archivo en diferido, a pesar de que perdamos esa conversación en directo con los oyentes. Hay que hacer una reflexión, pero por ahí va. Con todo eso, 4ª temporada, volvemos en septiembre con más temas improvisados, eso que no va a cambiar, va a seguir siendo un no podcast. Y hablaremos de ello.
Como han sugerido, creo que el broche ideal sería que Antonio nos compartiera la coplilla que ha hecho y cerrar con ese programa. ¿Te animas, Antonio? ¿Estás seguro? Sí. Sí, adelante. Venga, igual ya no vuelvo, ¿eh? Esta temporada no, eso clarísimo. De tener voz en esta mesa, afortunado me hallo, aunque me sienta como un yayo. ¡Ole! ¡Bravo! Oh, Hermoso. he llorado. Pues muchas Mi gracias. corazón palpita como una patata frita. Muchas gracias a todos, Steph, Cristian, Tony, Antonio, Juan y Pablo por estar aquí hoy. Gracias a todos los que os habéis pasado por algunos programas, aunque no hayáis podido estar en todos los que queríais, especialmente a nuestros invitadas e invitados. Y gracias, por supuesto, a nuestros oyentes, que la verdad es que sois cada vez más y sois una cantidad nada desdeñable. Nos sorprende y nos encanta cada vez que nos dejáis un comentario, por ejemplo, en iVoox, que es lo más frecuente, o en redes sociales. Hablaremos de los cambios en la voz de la mesa a la vuelta y los adelantaremos en Twitter. De hecho, como hicimos el año pasado, aprovecharemos el verano para recomendaros en Twitter algunos programas antiguos y así también la gente nueva, que Tony a veces dice, ¿esto ya lo hemos hablado? Pues podrá escuchar esos programas con la excusa. Y también veréis algunos de los problemas que hemos ido teniendo, ¿no? Estos cambios de audio, los problemas de directo, y creo que en esta última temporada hemos conseguido depurar esa parte. En cualquier caso, nos escuchamos muy pronto. Esto ha sido La Voz de la Mesa. Muchas gracias a todos y adiós. Agur. Agur. Feliz verano. Agur. Pasadlo bien. Chao. Nos vemos.